Hace unos días grabé un video donde explico cómo analizar un marcaje de asistencia cuando este viene de forma vertical, como se muestra acá. ¿Qué quiero decir con vertical? Bueno, que fíjense que me va mostrando los registros uno sobre otro, o sea, por días, me lo va acumulando por días de forma vertical. Por ejemplo, el trabajador 1, lo que hizo el 16, la hora de entrada, lo que hizo el trabajador el 17, su hora de entrada, lo que hizo el 17, su otra hora pero de salida, y así sucesivamente agrupado de forma vertical. Esto se convirtió en un resumen de asistencia que tuvo como resultado todos los datos, tanto entrada como salida, agrupados de forma horizontal. De esta manera yo puedo visualizar con mayor comodidad, ejemplo, el día 17, que el trabajador ingresó a las 6:36 de la mañana y salió a las 6:18 de la tarde. Entonces, con esto ya yo pude resolver un problema o pude dar solución a algo que normalmente puede ser bastante engorroso de calcular, porque de otro modo, si no logramos ponerlos de forma horizontales, habría que hacerlo manualmente, ¿ok? Y eso implicaría un procedimiento un poco más tedioso. Todo esto me llevó a que, bueno, ya tengo la hora de entrada y la hora de salida como yo lo necesito de forma horizontal. Ahora lo que me gustaría saber es la cantidad de horas transcurridas, y ya que sé las horas transcurridas, ¿por qué no las horas diurnas? Y a su vez las horas nocturnas trabajadas. Por eso hoy te voy a explicar cómo calcular horas diurnas y horas nocturnas dentro de este marcaje. Aquí tenemos nuestras actividades que ya se han vuelto ya costumbre. Tenemos 5 elementos que vamos a posiblemente ampliar. Lo primero es crear una fórmula que me cuente solamente horas nocturnas. De allí va a derivar toda la actividad del día de hoy. Definir y nombrar mis constantes, inicio de jornada, duración, etcétera, para yo poder saber cuántas horas son diurnas y cuántas son nocturnas. Primero yo debo definir dónde empieza una y dónde empieza la otra. O sea, dónde empieza la hora diurna y dónde empieza la hora nocturna y dónde termina. Luego tenemos en la hoja resumen de asistencia crear contadores de horas, o sea, de horas extra, diurna y nocturna, que es básicamente lo que ya tenemos aquí. Son los contadores de horas acá, ¿ok? Luego tenemos aplicar una fórmula que cuente solamente las horas extra nocturnas. Va de la mano con con esta primera actividad. Y con la fórmula de horas nocturnas, jornada transcurrida y la duración de la jornada, establecer el número de horas diurnas. O sea que la nocturna, las horas nocturnas y el tiempo transcurrido junto a la jornada me defina cuántas diurnas se trabajaron adicional o cuántas horas extra adicionales se hicieron de forma diurna, ¿ok? Vamos a crear la fórmula, pero vamos a comenzar con mis constantes, ¿ok? ¿Qué son mis constantes? Para entrar ya en el tema. Yo en una hoja voy a crear una hoja que se va a llamar constantes. Yo allí voy a agregar todos esos datos que son fijos. Por ejemplo, la jornada es fija en cuanto a la duración de la jornada, a menos que haya un cambio de ley o algo excepcional, pero de momento son 8 horas por ley, ¿okay? Estamos hablando de una jornada que va a ser de 8 horas. Ese va a ser el horario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esa va a ser la duración de mi jornada para este ejercicio, o sea, a fines de lo que vamos a trabajar en este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo establecer ahora? Bueno, vamos, la jornada diurna, según la ley del trabajo, empieza a las 5 de la mañana y termina a las 6:59 o 7 de la noche, ¿ok? Y la jornada nocturna empieza a las 7 de la noche y termina a las 4:59 o 5 de la mañana, ¿ok? Básicamente eso es lo que debemos tener claro. Lo que debemos tener claro básicamente es que de las 5 de la mañana hacia abajo, o sea, de las 5 hasta las 4 y todas esas horas, siguen siendo hora nocturna. O sea, cuando son las 5 o más de las 5 de la mañana, ya pasa a ser hora diurna, ¿ok? Ya una vez tengo clara mis jornadas, cuánto dura la jornada, cuándo empieza y cuándo termina una de las jornadas, la nocturna y la diurna, puedo comenzar a
trabajar en las fórmulas, ¿ok? Lo demás que tengo acá son cosas opcionales que eso se pueden ir agregando al final. Por ejemplo, el mínimo de cuando empieza la hora extra, o sea, a partir de qué punto se establece que la hora va a ser extra o no. Eso ya, eso ya sí se puede trabajar en otro video. Luego tengo lo que es el AM/PM, lo que tengo es el separador de hora. Esos son adicionales porque realmente aquí no lo vamos a utilizar. Yo hice un reloj y hice un reloj acá para explicar de forma más gráfica cómo funciona esto. Para este video les pido mucha paciencia porque va a ser un poco extenso debido a que la explicación del tiempo y horas y todo lo demás en Excel puede llegar a ser un poco abrumador y complejo. Entonces les pido que tengan un poco de paciencia. Creé este reloj para gráficamente señalar en las 24 horas que tiene el día cómo se distribuyen las horas diurnas y las horas nocturnas. Entonces tengo acá desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 han transcurrido mis 23 horas 59 minutos, ¿ok? Y ya a las 12:01 viene el siguiente día. Y así, eso es un bucle que se repite y se repite y se repite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Vean que puse acá a las 4:59, el último minuto de la jornada, es el último minuto de la jornada nocturna, y ya a las 5 en punto ya yo comienzo a trabajar con mi hora diurna. Luego tengo lo mismo pero con la diurna, que ya a las 6:59 es el último minuto de mi hora diurna y ya pasa a las 7 en punto a ser hora nocturna, ¿ok? Acá lo tengo de todas formas desglosado, ¿ok? Y acá tengo lo que nos compete, el contador de esas horas, ¿ok? Acá yo tengo una fórmula que quizás no se distinga bien en la grabación, pero esto es una fórmula que tiene una serie de condiciones que se deben establecer para que esta calculadora me ubique la cantidad de horas nocturnas. Todo radica primero de la cantidad de horas nocturnas, o sea, voy a hallar primero las horas nocturnas. Para ello debo tener claro lo que es mi reloj, o sea, saber que todo lo que va o todo lo que sea menor a las 5 de la mañana, no igual, todo lo que sea menor a las 5 de la mañana, o sea, todo lo que venga para acá hace referencia a la jornada nocturna, y todo lo que sea superior a las 7 de la noche, o sea, hasta acá, todo esto desde las 7 de la noche hasta las 11:59, debo entender que también forman parte de esa jornada nocturna, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo hago ese cálculo? Para eso se establecen una serie de condiciones que deben cumplirse, o una serie de variables que deben cumplirse, y a su vez esas variables cada una va a tener una o dos condiciones, ¿ok? Esas condiciones van a ser todo lo que ocurre antes de las 5 de la mañana en la jornada nocturna y todo lo que ocurre después y ocasionalmente antes de esa jornada cuando existe el cambio de turno. ¿Cómo se explica eso en la fórmula? Aquí tenemos toda la fórmula completa, solo que la separé en 4 variables, ¿ok? Y aquí me detallan cómo funciona cada fórmula a fin de que sea más práctico poderla comprender o comprender cómo funciona. Cada una de estas variables posee dos condiciones. Cada una de esas condiciones deben cumplirse. Dos de esas variables son condiciones que deben cumplirse antes de las 5 de la mañana. Y las otras dos variables tienen condiciones que deben cumplirse después de las 7 de la noche. ¿Ok? Voy a explicar la primera variable. ¿Qué debe tener la primera variable? Primero aquí puse en este corchete que esto es una condición sí cuando la salida sea menor a la entrada. Esto se activa para que la fórmula trabaje solamente en función de 24 horas, no más de 24 horas, porque estamos trabajando con todo lo adicional que se hizo en un día. ¿Ok?
en un día. Yo sé que puede ser el caso que tú empieces a trabajar a las 7 de la noche y salgas a la 1 de la mañana, ¿ok? Eso puede ocurrir, pero esos son casos excepcionales y la jornada que yo tengo ahorita no contempla, o la jornada con la que yo estoy trabajando ahorita, para el ejemplo, no contempla esos casos, porque son casos excepcionales y casos que se pueden trabajar igual con otro tipo de variables, o sea que se pueden modificar. Vamos a enfocar ahorita todo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ok? 8 horas. Esto es para que no se exceda la jornada laboral, ¿ok? Que no se exceda de las 24 horas, ¿ok? Realmente, que no se exceda, que tenga la jornada laboral, pero que no pase de las 24 horas. Una vez explicado eso, vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Fíjense acá, yo tengo que si, abro mi paréntesis, la función y, ¿qué tiene la función y? Dos condiciones o dos valores lógicos. ¿Cuáles son esos dos valores lógicos o esas dos condiciones? Si en mi función y la entrada es menor al fin de mi jornada nocturna y a su vez, o sea, también le estoy sumando otra condición lógica, si la salida es mayor al final de mi jornada nocturna, ¿ok? Si estas dos condiciones se aplican dentro de este paréntesis de la función y, tú me vas a aplicar la fórmula de residuo, que ya la vimos en videos anteriores, que se usa para calcular las horas. Tú me vas a aplicar mi fórmula de residuo y me vas a restar el fin de la jornada nocturna menos la entrada, ¿ok? Vamos a leerlo como está acá, textual. Esta condición se aplica cuando la entrada es menor al final de la jornada nocturna, entiéndase la jornada por ley que ya vimos anteriormente, o sea, esta sería el final de la jornada nocturna, ¿ok? Jefe J, fin J no, ¿ok? Cuando la entrada es menor al final de la jornada nocturna y la salida mayor al final de la jornada nocturna. De esto cumplirse, toma fin de la jornada nocturna como la salida y se le resta la entrada mediante la fórmula de residuo. Fíjense que aquí puse que es importante que la salida sea mayor, ¿ok? Debe ser mayor. De no ser mayor, no se va a aplicar esta variable, ¿ok? Debe ser mayor al final de la jornada nocturna para que esta condición se cumpla. Un ejemplo de esto puede ser que una persona entra a las 4 de la mañana y sale a las 5 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, pero siempre la salida debe ser igual o mayor de las 5 de la mañana, ¿ok? Vamos con la segunda variable, que acá me están diciendo que, bueno, si mi función y se cumple bajo estas dos condiciones, la entrada menor al final de la jornada nocturna, la salida menor o igual al fin de la jornada nocturna, me vas a hacer la función residuo, pero usando la salida marcada menos la entrada, ¿ok? Y adicionalmente a esto le pongo un símbolo de más, que es como dándole fin, ¿ok?, a todas las condiciones que se deben cumplir antes o después de las 5 de la mañana, ¿ok? Para que me sume todo lo que las condiciones que se puedan dar, me las sume a la siguiente parte que comienza en la variable número 3. Pero vamos a leer acá lo que dice. Esta condición se aplica cuando la entrada es menor al final de la jornada nocturna, pero en este caso la salida debe ser menor o igual al fin de la jornada nocturna. De cumplirse esta condición se genera la fórmula residuo restando la salida menos la entrada. De no cumplirse esta condición, el valor será 0. Adicionalmente, se cierra la línea con un símbolo suma para que se sumen los valores con las siguientes condiciones. Un ejemplo de esto, un ejemplo de esto puede ser que tanto la entrada como la salida son menores de las 5 de la mañana. Entonces, cuando eso ocurre, ahí yo voy a tomar mi salida y mi entrada como tal, ¿ok? No la salida no el fin de la jornada, que es el que establece cuándo empieza o cuándo termina la jornada nocturna, sino ahí sí voy a agarrar mi salida, ¿ok? Un ejemplo puede ser, bueno, que entraste a las 3 de la mañana y saliste a las 4 de la mañana. Todo esto antes de las 5, ¿ok? Entonces vamos a sumarle cualquiera de esas dos condiciones que se den
a la tercera variable. Y bueno, ponemos el símbolo de más y vamos con la tercera variable. Voy a leer textual para ya ir avanzando un poco. Variable número 3. A partir de este punto, las condiciones están orientadas desde el inicio de la jornada nocturna, en este caso desde las 7 p.m. De esta manera se contarán las horas nocturnas pasadas las 7 de la noche. Cuando la entrada es mayor o igual al inicio, fíjate que aquí ya es inicio, cuando la entrada es mayor o igual al inicio y la salida es mayor al inicio de la jornada nocturna, lo que está establecido por ley, se crea la condición con la función residuo que va a restar esa salida con la entrada, ¿ok? Es importante que se cumpla la condición antes mencionada para obtener este resultado. Ejemplo, tú entraste a las 7 de la noche y saliste a las 8 de la noche. O sea, esto debe contarme esa hora que tú hiciste allí, si se cumplen esas condiciones. Como última variable de este contenido, se establecen dos condiciones, ¿ok? La entrada debe ser menor, ¿ok? Debe ser menor a el inicio de la jornada nocturna y la salida debe ser mayor, solamente mayor al inicio de la jornada nocturna. Cuando esta condición se cumple, la función residuo, que es la que se va a activar acá, me va a restar la salida, ¿ok?, menos el inicio de la jornada nocturna, ¿ok? Es importante que para que esto se aplique, nosotros no lo vamos a ver cuando lo estamos trabajando, o sea, nosotros no vamos a ver cómo funcionan estas condiciones cuando estamos usando la fórmula, pero es importante saber cómo funcionan, ¿ok? O sea, saber qué pasa cuando escribes una hora determinada. Entonces, pero aquí es importante destacar que es muy importante que la salida tiene que ser mayor al inicio de la jornada, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjate que acá me está diciendo que luego la función residuo le vamos a usar la salida menos el inicio de la jornada, porque quiere decir que la persona pasó de las 7 de la noche. Un ejemplo de esto, para verlo más fácil, que entraste a las 5 de la tarde y saliste a las 8 de la noche, ¿ok? Como estás entrando a las 5 de la tarde y estás saliendo a las 8 de la noche, que es después o es mayor de las 7, este cálculo me va a tomar primero la salida menos el inicio de la jornada y no tu entrada, porque si me toma la entrada me está agarrando horas diurnas y no es lo que queremos que agarre solamente las nocturnas. Entonces él se apalanca en lo que es el inicio de las horas nocturnas para decir, bueno, él estuvo desde las 5 hasta las 8, eso quiere decir que comenzó sus horas nocturnas a las 7 de la noche, ¿ok? Y por eso es que realizamos la función residuo con la salida menos el inicio de la jornada nocturna. Y acá estoy poniendo, creo que puse por aquí, cerrar con paréntesis, este paréntesis, ¿ok? Es un paréntesis que está cerrándome esta primera condición sí, que me dice que cuando la salida sea menor a la entrada, me va a poner máximo de horas, o sea, como que la cantidad máxima de horas, no puedes hacer nada allí, ¿ok? Y me anula todo el procedimiento, solamente lo que va a hacer es contar las horas y ya, pero no me va a poner cuáles fueron diurnos ni cuáles fueron nocturnos, ¿ok? Vamos a ver el primer ejemplo, que es de 4 de la mañana a 5 de la mañana o más. En la calculadora vamos a poner acá un ejemplo donde yo voy a poner las 4 de la mañana y voy a poner las 5 de la mañana. Vean cómo ya él comienza a contarme una hora. Vamos a ir acá. Entrada a 4 de la mañana, salida a 5 de la mañana o mayor. Eso quiere decir mayor. Vamos a ponerle acá que en vez de las 5 de la mañana, la persona entró a las 4 de la mañana y salió a las 10 de la mañana. Vean cómo acá, vamos a poner un poquito más de zoom acá. Vean cómo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana solo transcurrió una hora nocturna, ¿ok? Aquí tengo la entrada y aquí tengo la salida. Vamos a ver la fórmula acá. Vamos a ver cómo se cumple la segunda variable. La segunda variable me pone como ejemplo que tiene que ocurrir que ambos sean antes
de las 5 de la mañana, o sea, tanto entrada como salida que sean antes de las 5 de la mañana. Entonces vengo para acá y vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a suponer que acá la salida fue a las 4 de la mañana y la entrada fue a las 3. Vean cómo acá él me comienza a contar también. Si yo le pongo acá 2 de la mañana, él me cuenta las horas que transcurrieron de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Y a su vez también se está cumpliendo la primera variable, porque si yo le pongo acá 8 de la mañana, él me va a contar solamente esas 3 horas que transcurrieron desde las 2, 3 y 4. ¿Ok? 3 horas. Entonces ya ahí tenemos la primera parte de las variables que se cumplen, y a eso le vamos a sumar la variable 3 y la 4. Vamos con la 3. La variable 3 me pone de ejemplo de 7 pm a 8 pm. Esto quiere decir que la entrada sea mayor o igual que las 7 de la noche. ¿Ok? Que es el inicio de la jornada. Y la salida que también sea mayor. O sea que en ambos casos la jornada sea mayor que el inicio de la jornada nocturna por ley. Entonces vamos a ver acá. Voy a poner 7 de la noche. Ok. Vamos a ponerle acá pm. Y voy a ponerle acá 8 pm. Entonces vean cómo él me va contando una hora. ¿Okay? Entonces se está cumpliendo la tercera variable. Vamos a ponerle que fueron desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. También me las cuenta 7, 8, 9. 9 completas para llegar hasta las 10 en punto. ¿Okay? Entonces me está contando las horas de momento como lo estamos verificando en la variable número 3. Vamos con la última variable, que es la número 4. ¿Ok? Que esta variable me establece que tanto la entrada, o sea que la entrada debe ser menor a las 7 de la noche, que es el inicio de mi jornada nocturna, y la salida debe ser mayor. Es importante que la salida sea mayor. Un ejemplo de esto es que sea la entrada a las 5 de la tarde y la salida a las 8 de la noche. Vamos a ver, vamos a ponerle acá 5 de la tarde y acá 8 de la noche. Entonces vean cómo él solo me está contando una hora nocturna, que es lo que realmente a mí me interesa. Fíjense cómo ya él está contando solamente las horas nocturnas, porque de 7 de la noche, que es cuando empieza, hasta las 8 ha transcurrido una sola hora, que es la hora que tengo acá. Ahora, si esto fuera de las 8 de la mañana, vean cómo él sigue contando. Y si entré a las 8 de la mañana y no salí a las 8, sino salí a las 10 de la noche, él también perfectamente me lo va a contar. ¿Ok? ¿Qué ocurre si yo le pongo acá 12 de la mañana? Él me va a decir máximo de horas. O sea, me va a poner acá que el total de trabajo fueron 16 horas, pero no me va a definir porque no está programado para eso. Que es lo que le estaba explicando en un principio, que se puede adaptar a cualquier tipo de jornada. Pero si nos ponemos a trabajarlo con todas las jornadas y las variables de jornadas que hay, el video no terminaría nunca. Entonces vamos a hacerlo con una jornada base que es de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bien. Entonces bueno, esto ya es como que la explicación, se ve muy bien, funciona chévere, pero yo quiero que eso vaya acá. ¿Ok? Yo quiero que eso vaya acá. En el resultado final de la asistencia. Poner esto un poquito más para acá. Entonces para eso vamos a empezar con mis instrucciones. Crear una fórmula que cuente solamente horas nocturnas. ¿Okay? En la hoja resumen de asistencia crear contadores. Ya esto lo creamos. Crear una fórmula, ya la fórmula la tenemos. Definir nombre de mi constante, ya esto lo tenemos. En la hoja resumen de asistencia crear contadores, que son estos los contadores. Estos son los contadores, ya los tenemos. Y aplicar la fórmula que cuente solamente horas nocturnas. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Como es una fórmula bastante larga, y para evitar el error de equivocarnos al copiar la fórmula completa, vamos a copiarla de acá, donde ya la tenemos, donde verificamos que funciona. Que es un ejercicio que podríamos hacer cuando nos toque un análisis así como este, que sea un poco complejo, podemos analizarlo así, uno solo, no aplicarlo directamente a la asistencia en este caso, sino simplemente agarrar una prueba
y allí vamos trabajando, que es lo que yo hice cuando yo estaba creando esta fórmula. Yo trabajé solamente con esto, o sea, esta era la calculadora de prueba, ¿ok? Si funciona aquí, me funciona en el marcaje, ¿ok? Entonces es como que lo único que vamos a hacer obviamente es algunas modificaciones, porque yo cambié el nombre de las constantes, o sea, mis constantes de esta hoja no se llaman igual que como las puse acá, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a cambiar, pero de resto va a ser básicamente lo mismo. Entonces copio mi fórmula, ¿ok? Copio mi fórmula nuevamente para el resumen de asistencia y la voy a pegar allí, ¿ok? Ella de momento no va a hacer absolutamente nada, no me va a generar nada, ¿ok? Me da un error, o sea, eso es un error porque simplemente no está haciendo ningún tipo de operación. Pero aquí es donde entra la parte de modificación, ¿ok? ¿Qué es lo primero que me dicen aquí? Bueno, si la entrada y la salida. Aquí ya de una yo tengo que definir que la salida empieza en la celda D4 y la entrada es en la C4. Por lo tanto ya aquí voy a empezar a cambiar, ¿verdad? Mi salida D4 y mi entrada es C4. ¿Okay? Esto se repite a lo largo de toda la fórmula. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta hoja, en mi hoja, la entrada tenía su nombre, o sea, la salida tenía su nombre, ¿ok? Si yo venía para acá, por ejemplo, y seleccionaba entrada, él se iba a mi fila porque yo le puse nombre a estas celdas. Como yo vengo aquí de una tabla dinámica, no voy a hacer eso, sino le voy a poner el nombre de la celda, ¿ok? Voy a hacerlo con todas las entradas y todas las salidas. Lo voy a poner D4, C4, según entrada o salida, según sea. Y cuando termine, pongo otra vez el video, ¿ok? Ok, ya lo hice, ¿ok? Solamente con la entrada y la salida. Pero fíjense que ahorita, aunque me funciona la fórmula, no me está agarrando las constantes que yo quiero, que son las de esta de acá. Porque esto todo es para un ejemplo, para explicar, para yo poder hacer la fórmula acá e irla explicando. Voy a cambiar también la constante, porque fíjense que aquí las 7 de la noche, que es el inicio, se llama J no inicio. Y aquí tengo J no fin. Entonces ese es el nombre que deben tener mis constantes acá. Voy a reemplazar ahora esas constantes y volvemos con el video. Bien, entonces ahora sí, mi fórmula está haciendo referencia a las constantes que yo tengo acá, ok, en mi hoja de constantes. Bien, si ponemos atención a esto, podemos observar, voy a poner la fórmula acá para que se pueda leer mejor en el video. Si yo vengo acá y observo, fíjense que me está diciendo que es la D4 menor a la C4, o sea que la salida, que es la que está en la D4, sea menor a la entrada, como aparece acá, que es la C4, me va a poner el máximo de horas. Y luego tengo lo que es acá, la misma C4, o sea que la entrada sea menor, y aquí ya me está poniendo el nombre de mis constantes, que es lo que yo quería en un principio, ¿ok? ¿Por qué decidí hacerlo de esta manera con estas constantes? Bueno, porque yo considero que cuando estamos trabajando con fórmulas muy largas, ya de por sí genera bastante tema con el cuidado que hay que tener de no cambiar ningún número o algo, porque por error podemos cambiar una coma y ya la fórmula deja de funcionar. Si yo, por ejemplo, acá, vamos a suponer que yo borro esto, fíjense ya todo el descontrol que generó haber quitado solamente dos caracteres nada más, y vean todo el desorden que se generó. Entonces, para evitar eso, para evitar estar modificando las fórmulas, para evitar estar cambiándole, por ejemplo, si las constantes no tuvieran el nombre, sino yo tuviera que ponerle a la fórmula la hora, por ejemplo, las 7 de la noche, yo tuviera que ponerle la fórmula. Si en un futuro yo voy a trabajar con horarios que ameritan el cambio de esa constante, yo simplemente cambio acá en constante y se supone que se modifica todo eso. Si por ejemplo aquí fueran las 10 de la noche
10 p.m. y aquí la jornada empezara, la jornada terminara, la nocturna, vamos a suponer, terminara a las 8 de la mañana, por ejemplo, vean que acá me cambia sin necesidad de tocar la fórmula. Vamos a ver, por ejemplo, aquí esta persona, trabajador el 1 el 1710, aquí me tiene que hizo 1 hora 23 minutos según esto, según esta constante, pero vamos a ponerle el valor real de las constantes como son. Según esto, esa persona no me hizo ninguna hora extra. Entonces, simplemente con las constantes podemos modificar el funcionamiento de la fórmula, que es lo que realmente necesitamos. Entonces, por eso siempre les sugiero que hagan en una hojita aparte, pongan las constantes, y aquí van a poner cualquier otro tipo de modificación que quieren que afecte a la fórmula, pero sin tocar la fórmula, ¿ok? De hecho, les sugiero que cuando hagan fórmulas así muy extensas, les pongan protección, bloqueenlo para que no se vea la fórmula o para que no se pueda modificar, porque puede causar dolores de cabeza esto. Entonces, ¿qué sigue aquí? Esto no está completo, faltan todavía las horas transcurridas, que es la fórmula de las fórmulas más sencillas que vamos a trabajar, y sacar las diurnas, que es simplemente una resta, ¿ok? Ya van a ver cómo. Vamos con las horas transcurridas. Si vieron mi video anterior de las horas y el cálculo de horas, habrán visto esta fórmula. De hecho, esta fórmula también la tenemos acá, la tenemos en la fórmula de las horas nocturnas, ¿ok? Entonces, acá vamos a hacer el tiempo transcurrido. Aquí es sin discriminar si fueron diurnas o fueron nocturnas. Aquí es simplemente el tiempo que transcurrió. Vamos con la fórmula, la función residuo, que va a ser mi D4, ¿ok? Menos el C4, ¿ok? Que es mi salida y mi entrada, entre 1 por 24, y listo. Aquí ya tenemos nuestro tiempo transcurrido. O sea, aquí tenemos que, por ejemplo, esta persona ingresó a las 6:43 de la mañana, salió a las 7:31 de la noche, y eso es un total de 12 horas 47 minutos, ¿ok? Entonces vamos ahora a calcular lo que son las horas diurnas, ¿ok? Las horas extra diurnas. Ya tenemos el tiempo trabajado, ahora vamos a hacer las horas extra diurnas, ¿ok? La hora extra diurna la sacamos mediante una resta, pero esa resta debe tener una condición para que nos permita, en caso de error, mostrarnos un valor cero, ¿ok? ¿Por qué nos puede mostrar error? Bueno, porque las horas trabajadas sean menores que la jornada de 8 horas. O sea, nuestras horas trabajadas sean menores de 8, y esa resta va a dar un valor negativo. En caso de que eso ocurra, necesitamos un condicional que nos oculte ese error y nos ponga un 0, que es el valor válido, ¿ok? Voy a hacerlo sin el condicional para que vean lo que quiero decir en cuanto al error. Horas trabajadas o el tiempo transcurrido menos mi constante, ¿ok? Menos las horas extra nocturnas. ¿Ven? Ahí se muestran esos símbolos de numeral, evidenciando que eso es un valor negativo que tengo allí. ¿Cómo yo elimino eso? Bueno, con una fórmula sencilla, un condicional. Le pongo si toda esta resta es menor de menos 0, ¿ok? Ponme 0. De lo contrario, ponme la resta. Y como pueden ver, allí ya yo tengo el conteo de horas extra diurnas, ¿ok? Por ejemplo, aquí estoy viendo que tengo esta persona el 17, desde las 6:36 hasta las 6:18, 3 horas con 42 minutos, 3 horas extra.
¿Cómo las estoy calculando? Bueno, las 7 de la mañana, de 7 a 8, de 4 a 5 y de 5 a 6, y luego tienes los 36 minutos y los 18 minutos. Ok, fíjense que este es el ejemplo más claro de cómo me está separando. Primero, cómo me está indicando la duración de esa jornada, o sea, cómo me está contando las horas trabajadas. Aquí me está diciendo que empezó a las 6:43 de la mañana y salió a las 7:31 minutos de la noche. Ok, eso fue un total de horas transcurridas de 12 horas 47 minutos. Este es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos para comprobar que funciona lo que estamos haciendo. Fíjense que aquí me está diciendo que son 4 horas extra, 4 horas 16 minutos extra, o sea, pues el tiempo extra, lo que transcurrió. El redondeo lo podemos trabajar, eso ya sería lo de menos, ¿ok? Lo importante es definir que me esté calculando todo donde va, o sea, lo diurno con lo diurno, lo nocturno con lo nocturno. Aquí tenemos 4 horas 16 minutos. Desde las 6:43 vamos a contar de las 7 de la mañana, luego tienes de 4 a 5, luego tienes las 5 y las 6 de la tarde, ya por ahí van 4 horas, ¿ok? La de las 7 y la de las después de la salida, pues después de las 4 de la tarde. 4, 5 y 6, 4 horas. Y los 16 minutos, porque de 43 a 59 minutos son 16 minutos, ¿ok? Si contamos los minutos que han transcurrido, o sea, que transcurren desde el minuto 43 hasta el minuto 59, son exactamente 16 minutos. Entonces aquí tenemos 4 horas 16 minutos. Entonces ya ahí podemos estar tranquilos que nos está contando las horas. Luego tenemos 31 minutos. Este está bastante sencillo porque fíjense que salió a las 7:31 minutos. Media hora nocturna. Vamos a buscar otro ejemplo que tenga esa dualidad allí. Bueno, este es otro ejemplo. Y acá tiene más horas nocturnas. Lo que quiere decir que tengo desde las 6:31 de la mañana hasta las 9:11 de la noche. Total de horas trabajadas 14 horas 40 minutos. Eso quiere decir que trabajó 4 horas 29 minutos extra diurna y 2 horas 11 minutos extra nocturna. Entonces, como pueden ver, funciona la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a agregarle en el siguiente video? Bueno, cómo calcular esto, cómo llevar esto al cálculo ya para la remuneración. Tendríamos que involucrar lo que es un salario mensual, todo esto, y vamos a ir ampliando este archivo. Pero ya algo muy importante es que se calculen las horas, calcular las horas, tener cómo calcular las horas tanto diurnas como nocturnas. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Me costó bastante trabajar en esta fórmula, me costó obtener este resultado, porque hay que analizar mucho, hay que analizar bastante en cuanto a todas esas variables y todas las posibilidades que hay, porque calcular el tiempo es algo que, aunque parece sencillo, cuando lo llevas a una hoja de cálculo y lo tienes que hacer con todas las posibilidades que hay, de todas las variaciones, ahí te das cuenta que no es tan sencillo, requiere de un pequeño trabajo allí de análisis. Y a fin de cuentas es el trabajo de nosotros los analistas. O sea, los analistas tenemos que basarnos en este tipo de trabajo. Más allá de que tengamos un sistema que haga los cálculos de manera automática, nunca está de más que nosotros podamos apoyarnos en estas herramientas y comprobar con nuestro sistema que tengamos, el que sea. O sea, si nosotros tenemos un sistema que calcula automáticamente las horas extras, eso está bien, pero no está de más tener una hoja para poder hacerlo nosotros mismos y comprobar que tanto lo que tenemos en la hoja de Excel y lo que tenemos en nuestro sistema coinciden. Es una manera de comprobar, es como tener una doble verificación de algo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado. Estén atentos al próximo video referente a este caso,
Y bueno, nada, muchos éxitos.